Buenas tardes. Les voy a hablar acerca de la evolución de la nomenclatura. La nomenclatura ha ido evolucionando debido a la necesidad de regular el comercio y realizar una clasificación correcta de las mercancías, es decir, que responde a los cambios del comercio global. La evolución de la nomenclatura comienza desde la clasificación de mercancías en el Imperio Romano. Por ello, para trasladarnos un poco en el tiempo, se consideraba su origen geográfico y destino, es decir, que se tomaba en cuenta el lugar proveniente de la mercancía. Por ejemplo, tenemos las mercancías orientales que, con obvia razón, venían desde el oriente, tal como sedas o productos lujosos, y eran consideradas como alto valor. Por otro lado, la diferenciación entre ellas radicaba si eran alimentos y bebidas, productos manufacturados, materias de construcción o incluso los esclavos, que los esclavos eran considerados como mercancías humanas. Además, se usaban unos nombres específicos para hacer referencia a ciertos productos, como tenemos el ejemplo de los cereales, que eran conocidos como cereales, o en el caso del vino, que era conocido como vino. Además, se crea el porturium, que era una especie de impuesto que se hacía con el fin de controlar el ingreso y la salida de la mercancía. Posteriormente, en cambio, tenemos a la Edad Media, donde se continuó con el desarrollo de estas listas alfabéticas para organizar de forma sistemática, teniendo en cuenta que la mayor parte de esto era con el fin de establecer tarifas, reconociendo así al puerto de Tarifa, donde había un intercambio comercial de los musulmanes españoles. Asimismo, el término arancel derivó a la expresión árabe alancel, previamente de Alain o registro de precios. Se tomaba en cuenta así las clasificaciones tanto por tipo como por calidad. Y a lo largo de la historia ha existido un gran interés justamente en los estados, por su parte, en la búsqueda de un lenguaje común para la clasificación de las mercancías objeto de comercio internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que no es algo nuevo que ellos busquen esto. A medida que se incrementó el número de impuestos, gravámenes o derechos en las distintas listas alfabéticas, se hicieron manifiestas las ventajas que traía un sistema de clasificación de las mercancías, basado en ciertos criterios distintos obviamente al tratamiento de diferenciar mercancías grabadas. O como tenemos el caso de luego en el siglo XV al siglo XVII, con la aparición de las nomenclaturas regionales, que buscaban la estandarización de la clasificación de las mercancías en los países europeos primordialmente. Lo que contenían estas listas en sí eran unas descripciones más detalladas y unos criterios específicos para dicha clasificación. En cambio, por el año 1831 se crean estadísticas más formales. Bélgica realiza sus listas bajo 3 criterios. ¿Y cuáles son estos 3 criterios? Es 1, la materia prima, 2, artículos primarios y 3, artículos manufacturados, siendo un principio ante el cambio de querer unificar así los sistemas de clasificación internacional. Consecutivamente, en cambio, en el año 1872 aparece el Congreso Económico Internacional en San Petersburgo como Congreso Estadístico Internacional. Y en 1876, en cambio, el Congreso Económico Internacional en Budapest. Con ello, para el año 1882, el arancel de aduanas austro-húngaro de 1882 fue un importante documento que marcó un avance en sí significativo en la clasificación, regulación del comercio en el Imperio Austrohúngaro. Este arancel seguía principios de clasificación. Estos principios eran basados en grandes divisiones naturales, organizando los productos desde lo más simple hasta lo complejo. Se estructuraba con 5 categorías. ¿Cuáles eran estas? Era 1, animales vivos, 2, bebidas, 3, productos alimenticios, 4, materias primas o con preparación simple y 5, productos manufacturados. En cambio, avanzando un poco en el tiempo, tenemos el año 1905, que se desempeña en este año. Se crea un proyecto por el señor Mr. Campen,
que abandona por completo la utilización alfabética, es decir, que nos estamos olvidando de esas listas que les mencionaba, pese a que ya tenían aquella descripción. Y este proyecto se diseñó con base en criterios científicos, entonces ya era algo nuevo y avanzado, abandonando ese enfoque alfabético que tanto utilizaba, que había predominado anteriormente. Se estructura igual en 5 grandes categorías, como anteriormente se indicó, que eran los animales vivos, las bebidas, los productos alimenticios, las materias primas y las manufacturas. Siempre con esos arreglos se puede decir que abordaron el contexto más científico en el que se englobaban aquellas con el fin de que se entendiese mejor. En cambio, para el año ahí tenemos que para el año de 1913, la nomenclatura común de mercancías, como resultado de la segunda conferencia internacional sobre la estadística comercial, que fue celebrada en Bruselas, reunió a varios delegados de los países que buscaban conjuntamente unificar las clasificaciones estadísticas y aduaneras para así facilitar el comercio internacional. Entonces, igualmente, 5 categorías. 1. Animales vivos. 2. Productos alimenticios y bebidas. 3. Materias primas. 4. Productos manufacturados. ¿Qué es lo que cambia aquí? Hay otra categoría, la que engloba el oro y la plata no manufacturados y a su vez las monedas. Entonces, después de esto, en el año 1935, se creó una lista mínima de las mercancías de estadísticas de comercio internacional, dando con eso el desarrollo de una nomenclatura estadística internacional uniforme. ¿Qué tenía esta? Pues tenía 17 secciones, 50 capítulos y 456 partidas principales. En el año entonces 1937, lo que sucede es que se da a conocer las nomenclaturas de Ginebra, la cual esta nomenclatura constaba de 21 secciones, 86 capítulos y 991 partidas arancelarias, que estas eran numeradas del 01 al 991. Sigue avanzando esta evolución y tenemos que viene una nomenclatura arancelaria de Bruselas, como ya se había mencionado, que seguían con sus intentos, los preliminares y todo eso. Y entonces aquí se crea esta conocido como BTN, que fue auspiciada por el Consejo de Cooperación Aduanera. Fue la primera auspiciada en el año 1950 para estandarizar así la clasificación de las mercancías. Su unidad clasificatoria era la partida o posición de 4 dígitos. La clasificación de esta sirvió mucho, como les digo, para el avance debido a que tuvo el apoyo del Consejo de Cooperación Aduanera. Por otro lado, tenemos la clasificación uniforme para el comercio internacional, conocida como CUSI. La primera versión del CUSI fue realmente publicada en el año 1960, pero han existido varias veces las versiones, es decir, que la versión más reciente fue la revisión número 4, que se publicó en el año 2006. Y la CUSI en sí estaba organizada en varios niveles de agregación, que eran 10 secciones, 67 divisiones y 262 grupos, subgrupos que eran conformados por 1023 y unos rubros básicos de 2970. Entonces, la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA, fue creada en 1974. Las partidas en sí fueron temporales, porque era una revisión para llegar con ello a una nueva. La nomenclatura común centroamericana, NCCA, es un sistema en sí de clasificación de mercancías utilizados en el contexto del mercado común centroamericano, el MCCA, y fue inspirada así en la clasificación uniforme para el comercio internacional. Por último, tenemos al sistema de armonización y designación y codificación de mercancías, conocido también
también como el sistema armonizado, que fue adoptado oficialmente el 1 de enero de 1988, y este sistema fue desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas, OMA, y se diseñó en sí para facilitar el comercio internacional mediante una nomenclatura estandarizada que permite la clasificación precisa de las mercancías, y consta de 21 secciones, 96 capítulos, 1.242 partidas de 4 dígitos y 5.083 subpartidas de 6 dígitos. Y también cumple ciertos objetivos, que es clasificar sistemáticamente todas las mercancías susceptibles del comercio internacional, clasificar de manera uniforme y racional las mercancías en los aranceles de todos los países que adopten esta nomenclatura, y adoptar un lenguaje común internacionalmente aceptable. Es decir, que prácticamente todo este proceso evolutivo que se desarrolló desde el Imperio Romano sirvió para llegar a los objetivos que se plantearon desde el inicio.